Damos comienzo entonces a este segundo webinar de GoDaddy Pro. Este webinar está englobado dentro del programa de GoDaddy Pro Iberia, es decir, España y Portugal, y es un conjunto de herramientas gratuitas para diseñadores y programadores especializados en WordPress y que brinda la posibilidad de poder alojar y administrar sitios web de una manera muy rápida, sencilla e intuitiva. Para quien quiera saber un poco más sobre estas herramientas, se puede apuntar en GoDaddy.es/pro. Ahí se registran y tienen la posibilidad de probar todas estas herramientas que seguramente os sacarán de grandes apuros y os ahorrará un montón de tiempo. Como hemos dicho, tenemos dos invitados el día de hoy. José, por parte de GoDaddy Pro, que está gestionando todo este tema del webinar. José es un entusiasta de las nuevas tecnologías. Comenzó en el mundo del hosting en el año 2014, actualmente es el coordinador del programa GoDaddy Pro, ¿sí? Todo lo que engloba inclusive este webinar actualmente. Y desde el año 2015 que lo vemos un poco más metido dentro de la comunidad de WordPress, participando en todas las WordCamps que hay alrededor de España y también de Portugal, ¿no? Él visita bastante Portugal también. Así que José, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Mauricio. Y nuestro invitado del día de hoy es Néstor Angulo de Ugarte, es un entusiasta también de la tecnología, al igual que yo sé, y un excelente fotógrafo. Conoce muchísimo también de cámara, fotos, estuvimos charlando un rato largo también ahí en Las Palmas. Y también es un entusiasta sobre el aprendizaje. Creo que eres un autodidacta de los buenos, ¿no, Néstor? Sí, la verdad es que desde pequeñito siempre me he estado preguntando por qué funcionan las cosas y al final se me mete en la cabeza e intento siempre aprenderlo. Es la mejor forma. Obviamente, si hablamos de seguridad, ahí tenés en su polo también, está trabajando para Sucuri, apagando fuegos de muchísimas web que tal vez tengan algunas pequeñas falencias de seguridad y malas personas quieren hacer cosas que ya estaremos hablando un poco también sobre el webinar del por qué la gente hace esas cosas malas. Y bueno, y como hemos hablado, hemos tenido la posibilidad de conocerlo en la WordCamp de Las Palmas y lo tenemos aquí presente, así que Néstor, muchísimas gracias por participar de este segundo webinar de GoDaddy Pro. Muchísimas gracias por invitarme. Genial, pues si quieres damos ya paso a las primeras puntitos de seguridad de WordPress y vamos a ir hablando sobre cómo mejorar y alguna anécdota que te haya sucedido trabajando también para Sucuri, que me imagino que tendrás historias de las buenas. Vamos a hablar desde lo más básico y pasaremos a cuestiones más técnicas también. Empecemos con lo más simple, que es con la password que eligen los usuarios, ¿no? ¿Cuántas veces te has encontrado con admin 123 o 123456? Bueno, imagínense que normalmente cuando encontramos este tipo de password nos ponemos en el chat nuestro interno del departamento nuestro, pues nos reímos otro más de 123, otro de admin 123, o lo que sea, ¿no? Y al final, en ese tipo de casos, la mayoría de las infecciones que encontramos en esos casos son porque a lo mejor el hacker directamente ya prueba ese tipo de password que, como todos sabemos o todos los que nos dedicamos a este mundo, son las típicas que todo el mundo prueba siempre primero. Entonces, es increíble que a pesar de la cantidad de información que tenemos y que brindamos a todos los usuarios de que no utilicen esa contraseña, de que hay herramientas automáticas, la gente lo sigue utilizando. Es impresionante, pero es que creo que tenemos por ahí un ranking en algún lado de la página de Sucuri, si no recuerdo mal, teníamos un ranking de cuántas veces nos hemos encontrado con este tipo de vulnerabilidades basadas en password sencillas, ya sea esa admin 123, admin 1234, 123456, 1234567890. Son las típicas, o admin con mayúscula, o admin la I con un 1. Son muy típicas que la gente se cree que, bueno, que quién se va a acordar y tal, pero al final lo que la gente no entiende es que las páginas web, cuando son atacadas de esta forma, son atacadas mediante software automático. Eso. Entonces, todo este tipo de cosas están metidas ya en una especie de diccionario, por eso se llama, ¿no?, ataques de diccionario, y son las primeras que se ejecutan, ¿no? Tengamos en cuenta que un ordenador puede ejecutar miles de millones de variaciones de password en apenas unos segundos, con lo cual, de nada que una de ellas se parezca a estas tan simples, pues casi que la revientan en apenas unos segundos con los ordenadores de hoy en día. Este tipo de ataque, digamos, se puede ejecutar con millones de consultas siempre y cuando el servidor le dé esa posibilidad. Entonces, ¿cuál sería la forma de no permitirle a esta persona que mande millones de pruebas y error? Claro, o sea, si lo que queremos es evitar después que tengamos un problema de que nos han posteado sin nuestro permiso, que nos hayan metido spam o que nos hayan metido, nos hayan borrado posts y hayan puesto cosas de publicidad externa y demás y tal. Al final, la mejor forma que tenemos para esto suele ser desde las medidas más básicas que solemos, los que ya sabemos un poco del tema, ¿no?, que es modificar la carpeta del VP admin, meter un htaccess o lo que sea para impedir temas de acceso y demás.
o meter un firewall por delante que ya de una manera automática bloquee los accesos a este tipo, a la parte, digamos, más administrativa de tu propia web, salvo para unas IPs concretas o para un usuario concreto o para unas cabeceras, unas circunstancias concretas, ¿no? Lo más normal suele ser siempre utilizar algún plugin o algo que nos permita instalar, que nos permita de alguna manera endurecer, ¿no? Un poco en el argot de este mundillo le llamamos endurecer o hardening en inglés. El acceso, ¿no? De manera que si a lo mejor lo pruebas 4 o 5 veces que ya resulta que no accede, pues directamente te bloquea durante unos minutos y demás. Si esto lo hacen a través de programas automáticos, claro, si tú le dices, oye, tienes que esperar un minuto para volver a autenticarte, pues el propio ordenador, como normalmente espera, o los propios programas esperan reventarte el sitio en unos pocos segundos y si no pasan al siguiente, pues ya directamente desactivan que ese sitio no pueden entrar y pasan al siguiente. Entonces, una cosa tan simple como un plugin o que te permita eso, limitar la cantidad de intentos de acceso a 3, 4 o 5, ya eso te protege muchísimo contra este tipo de programas automáticos. De hecho, los software que están en algunas empresas de hosting, como el Scriptaculous, ¿no? Que te permite instalar un montón de aplicaciones como el WordPress dentro de ella, viene una pequeña opción abajo de todo en seguridad de, oye, ¿quieres instalar el plugin de frenar los intentos repetidos de login? O sea, ya ni siquiera tenemos que ir a buscar e instalarlo, sino que cuando hacemos esta instalación automática es simplemente hacer un pequeño check. Claro, ahora hoy por hoy todo lo que son los hosting y todo lo que son las empresas a las que se dedican un poco a dar este soporte, este tipo de software, pues al final se han dado cuenta de esta problemática e intenta facilitar lo máximo posible, porque al final es una de las medidas. Lo primero que uno siempre intenta recomendar a la gente es eso, ¿no? Primero que tengas una password fuerte, pero sobre todo también que en caso de que se intente un ataque a fuerza bruta y demás, pues solo se le permita 5, a partir de ahí se bloquea un minuto o lo que sea y después puede volver a intentar. Vale, entonces Hace 2 años en Santander, en la WordCamp, Tomás Sierra hizo un ejemplo muy práctico sobre cómo protegerlo. Averiguó pues, con varias herramientas el usuario y la contraseña, metió una contraseña para el WordPress de 8 dígitos, mayúsculas, minúsculas y símbolos. Creó una librería de 2 millones y pico, le metió unas variables y iba lanzando pues cada minuto, no sé, unos cuantos intentos. No había firewall, evidentemente, bloqueando. Nada, toqueteó un poco para que en vez de 5 días llevara 4 minutos y en 4 minutos estaba abierto la password. O sea, y él lo dijo bien claro, no hay que ser hacker, simplemente cogéis este código y lo ejecutáis. O sea, no digas hacker que se te va a enojar Tomás Sierra si dices hacker, ¿eh? Ciberdelincuente. Ciberdelincuente. Exacto. En este mundito siempre tenemos esa discusión, ¿no? Vale, para resumir entonces para la gente que nos está mirando, primero lo más básico sería poner una contraseña bastante complicada con símbolos, mayúsculas, minúsculas y números, sería lo más básico. Lo segundo, instalar un pequeño plugin para que limite la cantidad de intentos si alguien quiere introducirse. Otro punto, antes de seguir a la siguiente pregunta o el siguiente punto, Néstor, es a todos los que nos están escuchando, tenemos aquí debajo el apartado para hacer preguntas, ¿vale? Al final del webinar nos tomaremos unos 10 minutos para leer aquellas preguntas que hayan sido más votadas o también si queréis comentar sobre estos plugins que estamos comentando, lo podéis dejar ahí también en el Ask a Question, haz una pregunta. Una de las cosas que siempre me plantea la gente es, vale, pero ¿cómo hago yo para acordarme de las contraseñas? Porque tengo 40.000 sitios con contraseñas. Entonces, claro, lo que ha comentado Jose es importante. Es decir, bueno, pues una contraseña con símbolos de 8 caracteres y demás y tal, pues han conseguido reventarla en apenas unos segundos, ¿no? Pues lo que nosotros recomendamos siempre es utilizar al final un gestor de contraseñas externo, estilo LastPass o OnePassword o alguno de estos, o el mismo que te recuerda del propio Chrome y demás, pero siempre y cuando lo cierres con una contraseña propia y demás. En el fondo, en la línea de lo que decía Joseph, si son 8 caracteres con símbolos y tal, pues si no te vas a acordar de esa contraseña porque al final se te hace difícil, pues ¿para qué vas a hacer la de 8? Hazlo de 32, hazlo de 24, que además lo estuvimos comentando ahí en la WordCamp, si no recuerdo mal, ¿no? Digo, bueno, pues ya que vas a poner una complicada, pues oye, pues pon una complicada grande, porque al final no te vas a acordar tú, va a ser tu gestor de contraseñas el que lo haga, ¿no? Sí, ese mismo consejo lo dio Tomás. Allí también dijo, a ver, si no estáis aprendiendo unas contraseñas de 8 o 10 dígitos, mete una de 30 o 35. Al final es una barrera más. Y no hay que acordársela porque ya tenemos inclusive esta herramienta en el mismo Chrome que nos recuerda las contraseñas y no hay ningún problema. Exacto, le damos a un autogenerador y a correr.
Esto también nos guía al siguiente punto, que es que no se lo pongamos fácil también a los ciberdelincuentes de que ni siquiera accedan a lo que es el formulario de login, ¿no? Tenemos el WP Login PHP o el WP Admin, ¿no? Ya tanto los software que los ciberdelincuentes utilizan para hacer este ataque continuo saben de qué es esa URL, ¿no? El nombre del sitio web / WP-login PHP o WP Admin que nos redirige. ¿Cómo podríamos hacer, Néstor, para, digamos, que ponerle una traba más a esta gente para que no accedan a esas URLs? Sí, bueno, en el caso, eso es en el caso de WordPress, ¿no? También tengamos en cuenta que tanto Magento como que es Administrator sí, Administration o algo así era, si no recuerdo mal, o Joomla, que también usa Administrator y demás, todos tienen una URL que es muy típica, ¿no? Que es digamos, el target de ataque directo, un hacker que quiera reventar página web, lo primero que hace es ir allí y meter directamente usuario y contraseña, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna manera cambiar esa URL? Bueno, para eso volvemos a lo de antes, ¿no? Tenemos plugins que nos ayudan con este tipo de necesidades, que nos permiten cambiar, en vez de ser WP Admin, pues tú le puedes poner otra dirección y lo que hace es internamente cambiarte el URL. Oye, pues mira, yo lo quiero poner a administración de mi sitio, o sea, si fuera misitio.com / administración de mi sitio en vez de WP Admin, con lo cual ya se lo pones más difícil a los ciberdelincuentes. Este mismo plugin lo que hace es redirigir internamente hacia el WP Admin, al fin y al cabo. ¿Por qué lo digo así? Porque de alguna manera hay gente que lo que hace es cambiarle directamente el nombre de la carpeta, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de WordPress, WP Admin, Sí. WP-admin, pues lo cambian por el nombre que quieran, ¿no? Esto puede funcionar al principio, pero puede dar algunos problemas internos porque las redirecciones son directamente hacia esa carpeta. Entonces, no solamente eso, sino cuando nosotros actualizamos nuestro propio sistema, WordPress, o si eso lo hacemos con Joomla o Magento, Drupal o el que sea, muchas veces reinstala todo lo que son los ficheros core y te modifica esas cosas directamente. Entonces, al final yo recomiendo que si alguien va a hacer eso, va a cambiar la URL, que es una buena medida, pues lo haga a través de canales internos del propio CMS, que hay algunos que lo permiten, es decir, que te puedes configurar una especie de custom o de propia dirección VP de administrador, o a través de un plugin que directamente te haga una especie de enrutado, ¿no? De la dirección nueva que tú has puesto a la dirección que es realmente, y la otra la hace inaccesible. Sí, hay varios plugins para WordPress que realizan esto para las personas que por ahí no tienen mucho conocimiento de cómo poder realizarlo. Hay muchos plugins, basta con simplemente buscar redirección de WP Admin en el repositorio de plugins, basta con instalarlo y tendremos ahí distintos formularios de, bueno, qué nombres quieres utilizar para poder acceder a tu login. Yo obviamente utilizo uno con una URL que siempre trato de recordar para no olvidarme, que es un poco más compleja y que le dificulta de esta manera, como bien has dicho, el acceso a los ciberdelincuentes. Podemos también acceder ya a frenos o bloqueos, pero un poco más avanzados, que es utilizando firewalls o tocando también en lo que es el htaccess, ¿no? Exacto, sí, directamente desde el propio htaccess, que es el fichero. Yo siempre le pongo el ejemplo a la gente, tengan en cuenta que cuando tú llegas a un hotel y quieres ir a una habitación concreta, pues tienes el portero que es el que te indica hacia dónde tienes que ir, ¿no? Pues mira, sube hasta a la habitación tal, al piso tal, a la habitación tal, ¿no? En el caso concreto de un server web, el htaccess es ese portero realmente. Entonces, si ese portero o ese htaccess directamente ya tiene redirigido, oye, todo lo que pidas por VP a la dirección VP-admin, mándalo a tal sitio, lo que sea, o bloquealo. Si entra por la dirección tal, mándalo directamente a la carpeta real, ¿no? Pues esa es otra de las formas, ¿no? Del firewall, obviamente, pues como ya hemos comentado antes, también tiene opciones para eso, pero las hablaremos más adelante si quieres. Vale, vale, perfecto. Y bueno, aparte del htaccess, de no permitir que accedan al login, también se puede bloquear que no vayan a modificar el WP config o que tengan acceso al WP content, digamos, este sería el fichero. Pregunta que te hago porque no domino mucho el tema de servidores, así que tengo aquí a dos expertos, es, ¿se podría poner una contraseña de HTTP a la URL del login? Sí, correcto. Es decir, si quieres, José, para que hable José también y lo diga. Venga, José. Sí, bueno, es una capa de seguridad que le podemos meter sin problema. Normalmente metes un htaccess, un usuario y una contraseña y ya has metido una capa intermedia, ¿no? Aunque mantengas la URL o la cambies, ¿no? Sí. Al final, lo que decíamos antes, si tengo un gestor de passwords, me la va a recordar, es un clic más.
Sí. Sería un poco una doble autenticación hecha por ti mismo, no un do it yourself. Claro, tengamos en cuenta también que todo lo que está hecho por nosotros mismos al final siempre está atado a ciertos desconocimientos propios que tenemos. Así que yo, desde luego, esa es una de las partes que se pueden hacer, pero sinceramente no es de las que más recomiendo. Pero, evidentemente, poner HT Access de acceso VP Admin o Administrator o el que sea, le podemos poner un HT Access interno, que es como un subportero para esa habitación, y decirle, hey, santo y seña. ¿A dónde vas? Claro. Pues muy bien, vamos a seguir un punto más adelante y también muy importante en temas de seguridad. Tal vez estamos ya como cruzándonos de acera, ¿no? Bueno, una vez que ya nos han atacado, tenemos un problema, vamos a tirar de él las copias de seguridad, ¿no? De los conocidos backups. Esto es un mundo de los buenos. Hacemos backups, no hacemos backups y los guardamos en el mismo servidor, los llevamos a un Dropbox, a otro, o los descargamos a un pendrive. Cuéntanos un poco qué has visto por ahí en tu mundo de seguridad, Néstor. Bueno, el tema de las backups es un tema recurrente, ¿vale? Tengamos en cuenta que la gente piensa que hacer una backup y guardarla en la propia página, si esa backup por alguna razón está infectada o tiene alguna vulnerabilidad, porque a lo mejor esa backup que hemos hecho es de nuestra página, ¿no? Entonces, primero hacemos la backup, después lo actualizamos y seguimos trabajando. Y esa backup se queda ahí guardada, ¿no? Esa copia de seguridad se queda ahí guardada. Como está desactualizada, puede tener alguna brecha de seguridad que a lo mejor más adelante lo pueden utilizar los propios ciberdelincuentes. Entonces, la gente lo que no entiende es que si tú lo guardas en tu propio sitio web, en tu propia página, a lo mejor tú crees que la gente no sabe que está ahí, pero existen escáneres, ¿no? Como habíamos estado hablando con Javier también en la webcam y demás. Existen hosting que a lo mejor no están bien controlados y permiten escanear cuáles son las estructuras de ficheros y carpetas que hay dentro, ¿no? Entonces, pues si por alguna razón algún ciberdelincuente da con esa carpeta y da además con la vulnerabilidad que tiene dentro, la puede utilizar como una backdoor de acceso. Entonces, a eso nosotros le llamamos cross-site contamination o contaminación cruzada, ¿no? De alguna manera, a través de una backup de otro sitio que está infectado o que es vulnerable, podemos acceder al sitio principal, ¿no? Y nos encontramos mucho de eso, ¿no? Al final tenemos que intentar convencer a los clientes de que nunca deben almacenar las backups en el propio server donde tienen la página web en producción, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces siempre se recomienda que, bueno, que si haces una copia de seguridad, la comprimas, es decir, no sea accesible en los ficheros, y si puede ser que la descargas en local o la descargues en un NAS o la descargas en un servidor Amazon o lo que tú tengas, si tienes algún servicio específico solo de almacenamiento para copias de seguridad, pero siempre fuera de la página web. Yo te digo, es muy típico. Además, porque estas malas personas que hacen esto también se pueden instalar el plugin y ver cómo funciona, cuál es el nombre del directorio que genera en el WP Content, ver qué fichero, qué estructura tiene y le estamos dando el servicio, todo el trabajo casi hecho. Sí, además tengamos en cuenta que los ciberdelincuentes muchas veces ni siquiera son ruidosos, ¿no? Es decir, te puedes encontrar páginas hackeadas, yo qué sé, al estilo, déjame ver si tengo por aquí algún ejemplo, ¿no? O sea, vas a entrar en tu página web y de repente pues te encuentras con cosas como esta, veamos. Te doy el foco de la pantalla ahí. Sí, deja un segundito, a ver si lo puedo poner bien aquí. A ver. Aquí igual. Share screen, application. A ver si me permite ponerlo. Vale. Por ejemplo, si imagínate que entra, ¿lo ven? A ver, espera que le tengo que dar aquí. Ahí te estamos viendo a ti, a ver. A mí, ¿vale? Sí. Pero no ven aquí una... Vale, no puedo... Hola. Ahí vemos tu pantalla, sí. Vemos tu pantalla y ahí hemos vuelto al inicio. Sí, porque... A ver, permítame un segundito. Estos son los fallos del directo típicos. No te preocupes. Vale, aquí está. Mira, imagínense, yo, por ejemplo, no me he dado demasiado tiempo a preparar, pero imagínense que entra a su página web y ven una página como esta, ¿vale? Vale, como esta. Sí. No sé si ven ahí, ¿no? Hackeado por... Sí, se ve. Entonces, tengamos en cuenta que muchas veces los ciberdelincuentes o ciberterroristas no son a veces tan obvios como esto, ¿no? A veces pueden estar usando de manera muy silenciosa tu web, de manera que al final, pues, lo que tú estás... lo que tú ves que tu página funciona perfectamente, ¿no? Pero por detrás están utilizando tu página como una plataforma de ataque. Entonces,
yo quería que simplemente compartir algunas capturas de algunos ejemplos que me he encontrado que son muy ruidosos, pero si tengamos en cuenta que en el caso, por ejemplo, de lo que tú decías, ¿no? Pues que son capaces de ver todo por dentro, cómo funciona y tal, a lo mejor ni siquiera lo notas, ¿vale? Entonces, no siempre todo el mundo sabe que está hackeado. Tengo una pregunta con respecto a estos ataques. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad que tienen las personas al realizar estos ataques? ¿Para qué lo realizan? ¿Con qué fin? Me imagino que habrá muchos fines, ¿no? Uno de los que hemos hablado últimamente es la minería, pero ¿el resto de las razones? Bueno, a ver, el tema de la minería de Bitcoin, que era una de las cosas que habíamos estado hablando recientemente, es lo que más se ve últimamente, pero lo más típico también suele ser todo lo que es spamseo, de manera que te meten publicidad de páginas fraudulentas, phishing, por ejemplo, para robarte lo que es todo tema de información personal, acceso a PayPal, acceso a Apple. Hace muy poquito nos encontramos un caso muy, muy curioso, que a lo mejor entrabas en la página y te ponía... ¿quieres bajarte un ebook de la propia página, no? Y te ponía la página para que pagaras mediante PayPal de esa propia página, ¿no? Pero te das cuenta que, o sea, el cliente nos abrió un caso precisamente porque decía, es que yo no he puesto esto. O sea, nosotros no estamos dando ningún ebook de esta página ni nada por el estilo. Entonces, claro, indagamos y vimos que la página de PayPal se parecía mucho a lo que era la página oficial. Después ya entrábamos por dentro y veíamos que realmente era un phishing, ¿no? Que eran los ataques estos para intentar robarte la información de PayPal. La gente ponía ahí su información de PayPal, que normalmente, si sabes un poco del tema, sabes que no te van a preguntar por... directamente en PayPal por usuario y contraseña en la propia página, sino que te pasa directamente a la página de PayPal, tú lo ves arriba, que tiene su dominio y demás, y desde ahí haces tú todo lo que es la transacción, ¿no? Pero el phishing también es otra de las típicas que se usan, el tema de spam. Bueno, imagino que también para tirar abajo servidores de alguna página en concreto también, ¿verdad? Claro, si te vas a ataque 2, ¿no? Que es lo que tú estás hablando, por ejemplo, también lo usan como Black SEO, ¿no? Oye, pues si tienes un competidor, pues intentar de alguna manera tirarte a ti o sea, lo que la gente muchas veces no sabe es que dentro de lo que son los buscadores, ¿no? En Google, en Bing, en Yahoo y demás, se pagan verdaderas fortunas solamente por estar en primer plano, o sea, en primer caso. Entonces, muchas veces cuando tu competidor está por encima de que tú en las búsquedas, en algunas palabras clave, pues ahí hay empresas que se dedican que las puedes contratar y lo que se dedican es a crearte un clon de tu página e intentar desviar parte del SEO de tu página, ¿no? Básicamente son, o sea, también, aparte de la que les he enseñado también, ¿no? Un poco de tipo, ¿cómo se dice? Un poco de protesta, ¿no? Protesta política, protesta, digamos, por alguna causa que a lo mejor a ellos les puede interesar, ¿no? Pero el robo de datos, el tema de minería, el tema de spanseo y todas estas cosas son realmente las que más... Las razones principales. Sí, las razones principales que vemos prácticamente todos los días, ¿no? Ha mencionado puntualmente el ataque 2. ¿En qué consiste el ataque 2, Néstor? ¿Qué significa ataque 2? Bueno, el ataque 2, para que se haga una idea, es un... O sea, primero tendremos que diferenciar entre 2 con doble D y el 2 con una sola D, ¿vale? D o 2 es el ataque de denegación de servicios. ¿Qué significa eso? Oye, pues mire, pensamos que las páginas web están metidas, o los sitios web están metidos en servidores, ¿vale? Estos servidores son máquinas que tienen unos recursos. Si por la razón que sea nosotros hacemos demasiadas peticiones a esos servidores y no están preparadas para recibirlas, esos servidores por lo general se disparan en recursos y se bloquean. Entonces, a eso le llamamos un ataque de negación de servicios. ¿Qué hacemos? Tiramos la página abajo, en algunos servidores incluso, cuando esto ocurre, el servidor en sí se bloquea y tienes que reiniciarlo a mano, ¿vale? Entonces, esos son ataques de denegación de servicios. Si le añadimos una D al principio, entonces son 2, pero con doble D, es cuando estamos hablando de ataques distribuidos, es decir, no es solamente un ordenador o un software que se dedica a pedir muchas peticiones por segundo a una página para tumbarla, sino son muchas páginas que están siendo utilizadas para eso, ¿no? Hace un año y pico, año y medio, si no recuerdo mal, en verano de 2016, si no recuerdo mal, tuvimos a nivel mundial, tuvimos un problema grande porque se cayó, si no recuerdo mal, se cayeron algunos servicios, si no recuerdo, de Twitter, Netflix y algunos más y tal. También hubo caída.
Sí, puede ser. Y todo era porque dependían de un servicio específico que fue atacado mediante un ataque 2. Y ese ataque 2 tuvo como principal actor, es decir, los actores que se dedicaban a atacar esa página en concreto y a cargarla, fueron cámaras de seguridad alrededor de todo el mundo. Esas cámaras IP las habían desarrollado en Taiwán y resulta que, bueno, claro, nadie se le ocurría que esas páginas las podías manejar a través de un servidor web que tenían interno. No sé si alguna vez alguno de ustedes habrá manejado alguna cámara de seguridad de estas, pero tiene una web que tú entras y tiene como unas flechitas para tú mover el ángulo de la cámara. Eso es un servidor web. Entonces, si ese servidor web lo infectas y lo utilizas para después atacar otro, lo utilizas como una especie de plataforma de ataque, pues imagínate la cantidad de millones de cámaras que hay en el mundo. Y esa marca en particular pues no había protegido adecuadamente su servidor web, esa página, y pues fue infectado. Y en el día cero, el día de autos, en concreto, no me acuerdo el día concreto, pero fue en verano de 2016, si no recuerdo mal, pues todas las millones de cámaras que estaban infectadas en el mundo, pues atacaron una web concreta del que dependían los servicios principales, ¿no? Y además nosotros lo detectamos, fuimos una de las primeras empresas en Sucuri que detectamos este ataque y además empezamos a llamar a los actores que estaban involucrados para que supieran de dónde venía y cómo venían, ¿no? Tuvimos ahí un montón de gráficas, de reuniones y todo, y la verdad que estuvo curioso, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, sí. Claro, desde el punto de vista de los afectados seguro que no era nada interesante, pero desde el punto de vista nuestro fue un día muy, muy, muy trabajoso, pero muchísima información recabada. Bueno, ese será un escenario cada vez más probable con el tema de Internet de las cosas. O sea, la nevera conectada, la lavadora. El Internet de las cosas. El Internet de las cosas, ¿no? Cada cosa hoy en día, pues al final le quieren meter internet o le quieren meter que esté conectado a algo de redes para que puedas hacer algo con ello. Pero si no lo aseguras adecuadamente, si no le pones las medidas adecuadas de seguridad, puede ser infectado, ¿no? Era una de las otras cosas que me faltó por decirles, ¿no? Aparte todo el tema de spanseo, del phishing y demás y tal que tenemos en la web. Otra de los usos más típicos es meterlo dentro de lo que nosotros llamamos una red zombie de ataque, ¿vale? Es decir, nosotros si quisiéramos hacer un ataque 2, necesitamos recabar varias máquinas y lanzarlas todas el mismo día, como hicieron en el caso de la cámara IP, ¿no? Pues una de las razones también de infectar una página web es, de alguna manera, o un sitio web, es meterte una backdoor que te permita incorporarla a una botnet o una red zombie, una red de esclavos, digamos, para utilizarla en un ataque masivo en un momento dado. Ahora que está con el tema de Rusia, como está, y Estados Unidos y demás, esto está ahora mismo en boga y todos los días detectamos nodos de botnets en Sucuri. Es bastante curioso. Había por ahí una página web. Había una página web donde se veían los ataques de D2 a nivel mundial. Se veía el tráfico entre los países cuando era interesante para seguir el tema. Te iba a decir, yo sé que comentaras un poco porque tanto GoDaddy trabaja con Sucuri, ¿no? Tiene como la seguridad, corre por cuenta de ellos y es una empresa que está siempre al día en materia de seguridad, digamos, al tanto de todas estas cosas que van sucediendo e implementándolas para asegurar los servidores que tenéis ahí. Sí, en GoDaddy, bueno, la seguridad evidentemente es un tema primordial, tanto a nivel de clientes, servidores, empleados, etcétera. Y en los giros que se hizo en los últimos años de la compañía fue pues incluir la empresa líder de seguridad dentro del portfolio de marcas, por eso se adquirió Sucuri. Y de hecho Sucuri es dentro del ecosistema de WordPress, digamos que es una empresa líder de seguridad que ahora es la que va a proveer de servicios a los planes WordPress para profesionales, etc. Entonces, los planes WordPress nuevos pues ya van a venir directamente con la CDN y con el firewall como opción añadida y con el escáner ya le viene incluido para evitar problemas de infecciones de malware que luego tantos problemas causan a los clientes por temas de phishing, hackeos, etc. Ese es el ataque que hablaba, ¿no? Sí, correcto. ¿Eso es ahora en vivo? Esto es en vivo. Hay un departamento que está, bueno, intentando de alguna manera monitorizar todo lo que son ataques 2 en el mundo, ¿no? Entonces ves que ahora mismo hay unos cuantos, esto es más o menos lo normal, pero los días esos que se ven ataques 2 fuertes y tal, que por lo menos todos los días se pueden ver tranquilamente 100, 200 ataques 2, lo que pasa que con diferentes targets, no tan cantosos
no tan importantes como para tener la repercusión que tuvo en su momento aquel, pero se puede ver cómo el mapa se ilumina como si fuera de día, ¿no? De repente un montón una aurora boreal. Total, a un punto concreto, ¿no? Yo hoy lo veo suave, ¿eh? Otras veces lo ves como un ataque nuclear entre un lado y el otro. Exacto. Como ven, más o menos los targets típicos son siempre Estados Unidos, China, India, Pakistán, suelen ser los típicos targets que se ven. Targets ¿Podemos decir que en el siglo XXI también esto de los ataques 2, digamos, es como una guerra, entre comillas, ¿no? Entre los distintos países? Lo es. Para mí forma parte de las vidas de la guerra del siglo XXI. Me imagino que, digamos... Atacan directamente a la economía, ya sean de empresas o... Exactamente. O sea, estamos hablando de que Néstor comentaba que atacas a lo mejor una IP o un servidor, una página web, pero no es que se caiga ese servidor o esa página web, no esté accesible. Es que si el ataque es fuerte y no se da bloqueado a tiempo, puede caer el centro de datos, porque la cantidad de tráfico, de peticiones que entran, a pesar de tener unas conexiones enormes, se queda saturado. Entonces, no me quiero imaginar las grandes potencias, lo que deben estar destinando en presupuesto militar, digamos, a la formación de profesionales, en gastar en equipamiento y hacer este nuevo tipo de guerra, ¿no? Del siglo XXI. Increíble. Néstor, volviendo un poco al tema de WordPress y seguridad. Nueva actualización, 4.9.3, 4.9.4, nos aparece ahí, tenemos un batch de seguridad nuevo que hay que aplicar y le damos, no le damos al botoncito rápidamente, ¿qué hacemos? A ver, desde nuestro punto de vista y además siempre en Sucuri todos los días, o sea, casi que lo copiamos y pegamos porque es una de las recomendaciones estrellas, actualizar siempre. Correcto. ¿Cuál es el problema con las actualizaciones siempre? Que bueno, en un porcentaje muy bajo, a veces puede ocurrir que si actualizas inmediatamente algo que acaba de salir, pues te puedes encontrar que eso que acaba de salir a lo mejor no está debidamente testeado y te puedes encontrar con que ya viene con un bug incorporado, ¿no? Uno de los ejemplos que siempre damos recientemente es la última versión de WordPress, que ahora están con la 4.9.4, si no recuerdo mal, la 4.9.3, venía con un bug incorporado. Y a los 2 días o el mismo día, no recuerdo, salió la 4.9.4 porque se dieron cuenta inmediatamente y la instalaron, ¿no? También ocurrió hace cosa de un año, si no recuerdo mal, en la versión 4.8 algo, si no, ahora mismo no tengo muy claro si era 4.8.2 o algo así, que fue cuando activaron en su momento el tema de acceso para publicar mediante consola, no solamente a través del administrador en el caso de WordPress, ¿vale? Porque al fin y al cabo el 30% de Internet es WordPress, ¿no? Entonces son los casos que más se nos dan, ¿no? También tengo casos con Magento, ¿no? Pero en particular el tema de WordPress fue muy divertido para nosotros, nuevamente, porque venía con el tema de la consola, publicar posts dentro de tu propio blog de manera automatizada por la consola, activado por la defecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que todas aquellas páginas que se acaban de actualizar, resultó que nosotros pensamos que hay como una especie de escuelas de ciberdelincuentes en el mundo, pues alguna escuela se debió dar cuenta porque de repente empezaron a salir páginas por todos lados con un post que era hacked by un nombre, ¿no? Y ese nombre era muy creativo, ¿verdad? Y era gracioso porque nos dimos cuenta que el problema había sido ese, ¿no? Que habían activado la posibilidad de publicar este tipo de posts en los blogs sin permiso. Y entonces, ¿qué era lo que hacían? Publicar este tipo de posts. Infinitamente hasta abarrotar la base de datos. De hecho, durante esos días nosotros nos dedicamos a hacer búsquedas en Google, de manera que ponías hack by y un nombre particular, y entonces veías con los rankings del nombre de hacker que había infectado más páginas, ¿no? Pero digo que parece como si fuera una escuela porque resulta que nos encontramos en algunos casos páginas en las que si ustedes entran, por ejemplo, si ustedes manejan WordPress, se darán cuenta que cuando ustedes publican un blog post, tienen una opción que es para volver atrás, ¿no? En los cambios que han ido haciendo de revisiones, ¿no? De su propio blog post. Entonces, cuando nosotros encontrábamos un blog post de esta manera, un blog infectado de esta manera, entonces entrábamos nosotros en la revisión para recuperar ese blog post que es original y entonces dábamos un paso atrás y te dabas cuenta que el paso atrás era hackeado por otro hacker. Y el paso atrás era por otro hacker también diferente. Entonces, al final era como una batalla de hackers, saber quién era el que al final prevalecía, ¿no? Al final tenías que dar como 4 pasos antes
para encontrar el blog post original y tal. Y este, por ejemplo, ocurrió precisamente por eso, ¿no? Porque se actualizó directamente sin haber, en este caso es culpa realmente de WordPress, ¿no? Porque publicaron algo sin haberlo testeado adecuadamente en este caso, ¿no? Es muy fácil decirlo a posteriori, pero claro, posiblemente en los procesos internos de gestión de calidad y demás, pues no preveyeron este problema. El problema fue que cuando esto pasó, nosotros hicimos un disclosure dentro de Sucuri, ¿no? Un descubrimiento, un blog post en nuestro blog hablando sobre este problema, pero lo hicimos una vez que WordPress ya publicó la actualización. De hecho, lo hicimos con ellos, hablando con ellos directamente para no decirlo antes, porque claro, si lo decimos antes, pues claro, la gente podía utilizarlo, ¿no? Pero aún así, aún diciendo, oye, actualicen que ya la actualización está disponible, ya hemos hablado con la mayor cantidad de hosting providers del mundo, ¿no? Proveedor de hosting del mundo, con todas las empresas se había hablado para decirles, hey, vamos a abrir este blog post que va a enseñar cómo hackear un sitio si no actualiza. Entonces tengan en cuenta que tienen que forzar la actualización en todos sus clientes, ¿no? Pues aún así, fueron cientos de miles de sitios hackeados. Otro punto importante es que con cada actualización WordPress, la Fundación WordPress siempre lanza un post diciendo hemos solucionado este tema de seguridad, este tema de seguridad y este tema de seguridad, que las escuelas de ciberdelincuentes cogen al detalle para hacer todos los procesos automatizados y empezar a atacar a todas aquellas webs que no hayan aplicado esta actualización. Es decir, hay que estar actualizado. Sí, es lo primero. Siempre yo, a pesar de ese pequeño porcentaje de cosas que pueden ocurrir, siempre recomiendo actualizarlo. Es conveniente porque le estamos dando un montón de información a estos ciberdelincuentes para que vayan a atacar a todos quienes no hayan actualizado. Y otro punto que me ha surgido a raíz de esta charla es de la cantidad de preguntas que hace la gente o cuando se dice habitualmente si realmente WordPress es seguro, ¿vale? Yo creo que este tipo de respuesta, inclusive aunque haya habido un error, un bug del 493 al 494, sigo sosteniendo que el tiempo de respuesta de la cantidad de desarrolladores que hay alrededor del mundo que están siempre velando por esta materia de seguridad, en mi opinión, WordPress es muchísimo más seguro que tal vez algún software de alguna marca propietaria, ¿no? De alguna empresa privada que tarda mucho tiempo más en largar alguna actualización o peor aún, que no mencionan los pequeños fallos que puedan tener. ¿Qué opinas tú, Néstor, al respecto? Claro, a ver, para entender un poco cómo funciona esto, tenemos que entender un poco cómo funciona, un poco el paradigma del monolito y el bazar, ¿no? Un poco, si nosotros tenemos acceso, es decir, pongamos que somos 7.000 millones de personas en este planeta, pongamos que son, pues no sé, de esos 7.000 millones, posiblemente seamos varios cientos de millones de personas somos o tenemos habilidades de programación, pues si nosotros publicamos un software que además se usa bastante, pues siempre tenemos la probabilidad de que alguno de esos cientos millones de personas se dé cuenta de un problema y lo arregle, lo comunique, lo diga o algo, ¿de acuerdo? Si tenemos un equipo de 10 personas que generan un software y es privativo, es cerrado, no hay información de cómo está funcionando eso por fuera, si alguien de fuera se da cuenta y demás, es mucho menos probable que eso ocurra. Entonces, claro, los hackers, o los hackers maliciosos, por decirlo de una manera, o los ciberdelincuentes, si se dan cuenta, ellos no van a decir nada, ¿vale? Entonces, estamos hablando de probabilidades. 200 millones de personas que pueden darse cuenta de este problema y además comunicarlo a apenas, pues, los que haya, los pocos, no sé, cuántos habrá, miles o cientos de hackers o de hackers maliciosos, ¿vale? Porque no me gusta llamarlos hackers tal cual, ciberdelincuentes que hay en el mundo pendientes de este tipo de problemas. Y además, es lo que tú dices, el tiempo de reacción, es decir, oiga, pero es que yo como programador puedo darme cuenta de este error y además proponer una solución directamente. Porque tengo acceso al código, como puede ocurrir en el caso de Joomla, de WordPress, de Drupal, de tantos otros gestores de contenido que existen por ahí que puedes hacerlo. Pero en el caso de algo que es privativo, de algo que solo depende de un departamento de 10 personas que tiene su agenda de trabajo, es menos probable que estén pendientes para hacer ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, a nivel de probabilidades, siempre es mejor fiarse de esto. ¿Qué pasa? Que claro, al tener acceso al código y al tener cientos de miles de manos de obra gratuitas en el mundo, digamos, por decirlo de alguna manera, pues
el tiempo de respuesta es casi instantáneo. Siempre hay alguien que quiere colgarse la medalla de, hey, arreglé este bug. O mira, aquí tienes la solución de esto porque quiero ayudar a la comunidad, que de hecho en esta parte del software abierto y demás, hay mucho amor por compartir, ¿no? Muchas ganas de ayudar a la comunidad, como le llamamos nosotros. Sí. Y también me imagino, imagínate, ¿no? Propongo esta solución a un pequeño bug que se ha encontrado. Imagínate la persona encargada de decir, sí, esto va para arriba y sabe que está jugando con el 30% de Internet. O sea, quien escriba la línea de código hoy en día está jugando con el 30% de las páginas web en Internet. No es poca cosa. No para nada. O sea, cientos de miles de millones de páginas web de sitios web que puede haber en el mundo, pues el 30% es una verdadera barbaridad. Sí, y el 60% de los CMS, creo que eran los últimos datos. Claro, sí. Si no es un software hecho a mano, es un CMS. Si es un CMS, el 60%. El 60%. Sí, hoy en día ya se está hablando de que no es simplemente implementar actualizaciones a WordPress, sino de que hay que tener mucho cuidado porque ya estamos abarcando muchísimo. Con cada pequeño cambio, con cada mejora que queremos meter en WordPress, hay que pensarlo porque esto va a afecta a la economía casi mundial de Internet. Néstor, ya estoy viendo aquí algunas preguntas que está realizando la gente y te voy a hacer la pregunta típica y que también se te ha hecho en la mesa redonda de Gran Canaria y es, tengo un WordPress, lo he instalado, tengo mi página web o mi página web que ya está en curso, ¿cómo hago? ¿Cuáles son los primeros pasos que puedo hacer para securizarla? A ver, yo... ¿Qué nos recomendarías? ¿Plugins? ¿Algún 10 pasos? Sí, tengo por aquí, me parece, una pequeña presentación un poco de cuáles serían los pasos iniciales, ¿no? Deja que lo comparta con ustedes y así lo hacemos un repaso rapidísimo. Vale, mientras buscas eso voy respondiendo algunas preguntas que tenemos por aquí. Había una pregunta que decía que una persona es Luis Miracelier que utiliza el Limit Login Attempt, que es el plugin que habíamos hablado de que se instala por defecto y que no se puede instalar. ¿Eso debe ser algún problema propiamente en tu instalación porque es un plugin reconocido, está en el repositorio de WordPress y no tendría por qué tener problema para actualizarlo? Así que échale un ojo puntualmente que debes tener algo raro. Sí, a ver, tiene otro que se llama Login Wall, también me parece recordar. Sí. Hay varios, ¿no? Miramos tu presentación, Néstor. Cuéntanos. Sí, básicamente, o sea, los primeros pasos, ¿vale? Actualizar, que ya hemos hablado del tema de actualizar. El tema del control de contraseñas, hablamos al principio, ¿no? Pero es importante que no solamente establezcas contraseñas seguras, sino además que las cambies regularmente. Y es importante también que no solo cambies la de tu administrador, ¿vale? Si estás en si utilizas un hosting que no está gestionado, como puede ser el de el de GoDaddy Pro, por ejemplo, también es importante que vayas y cambies las de tus cuentas de FTP, cPanel, base de datos, etcétera, ¿vale? Y utilizar un gestor de contraseñas. El tema del mínimo privilegio, o sea, el principio de mínimo privilegio es también tener en cuenta de que muchas veces creamos cuentas para nuestros propios, ¿cómo decirlo? Nuestros propios compañeros, uy, se me ha ido. Colaboradores. Sí, nuestros propios colaboradores, no sé, tanto el diseñador como el desarrollador, o se lo doy a un amigo que quiero que suba algo, lo que sea, creo una cuenta FTP o creo una cuenta de administrador para que entre y nos olvidamos de que eso es así, ¿vale? Entonces es importante que mantengamos una higiene, ¿no? Por decirlo de una manera, siempre de todos aquellos accesos que creamos. Yo siempre intento que todas las personas a las que les explico consideren que su sitio web es como una casa o como una fortaleza. Al final, ¿cuál es la regla número 1 para defender una fortaleza o una casa? Pues el mínimo número de puertas posibles, ¿no? Entonces, por cada cuenta de administración o cada permiso que no es necesario, pero se le da además, digamos que es una puerta que hay que defender, ¿vale? A eso se le llamamos el principio de mínimo privilegio, ¿no? Que hay que intentar siempre administrar todo el tema de los privilegios. Otra cosa que es importante es el tema de eliminar todo aquello que no es necesario, ¿vale? Plugins y temas. Muchas veces, y quien dice plugin dice extensiones, componentes, en fin, estamos hablando en general, ¿no? Todo aquello que lo instalas para verlo y lo dejas, aunque esté deshabilitado, sigue siendo una puerta que está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo el símil que hablábamos antes. Los templates, los temas, los skins, todo es exactamente lo mismo. Lo pruebas, lo dejas, lo desactivas, ahí está. Siempre va a ser una puerta que está ahí pendiente.
Bueno, limpiar tu ordenador, por supuesto. Eso siempre, la higiene empieza por uno mismo. Eso lo hemos oído muchas veces. Los ordenadores que tú usas para acceder a tu sitio web o para navegar, pues pueden estar infectados con keyloggers, ¿no? Lo keylogger, que es digamos, la forma más fácil de entender que la gente pueda perder las passwords, ¿no? Al fin y al cabo son programas que tienes tú instalado en tu ordenador que no te das cuenta, pero están grabando cada tecla que tú pulsas, ¿no? Entonces, si pulsas un usuario o una contraseña, eso se guarda, te envía a un hacker, ¿no? O a un hacker malicioso. Y utilizar redes seguras también por el tema de los sniffers, por ejemplo. Claro, eso era uno de los pasos que tengo por aquí, ¿o no? Y a veces lo usa gente también de marketing que no sé hasta qué punto eso es legal o intrusivo o no, pero bueno. Exacto. Bueno, el tema de las copias de seguridad que habíamos hablado, es decir, a nosotros nos ha salvado la vida tener copias de seguridad en algún caso por un cliente. Es que le han destrozado el website, nosotros podemos limpiar y podemos arreglar ciertas partes, pero hay ciertas partes que es imposible porque falta código que nosotros no poseemos. Entonces, el haber tenido una copia de seguridad fuera del sitio, evidentemente, exactamente, que hablábamos antes, fuera de tu carpeta principal, en otro lado, o que la puedas poner a disposición de un analista como nosotros o de un experto de soporte para recuperación de un sitio, pues eso nos ha salvado la vida. Así que eso es imprescindible. No poner todos los huevos en la misma cesta. Exacto, eso es otra. Eso es muy importante. Es aconsejable también antes de actualizar muchas veces hacer una copia de seguridad, porque a veces puedes crear cualquier incompatibilidad con cualquier plugin que te puede destrozar el site. En la aplicación de ManageWP, cuando nos salen las alertas de hay tantos plugins para actualizar o temas de actualizar, hay dos botones, uno que es actualizar y el otro es el Safe Update, la actualización segura, que con un simple clic a ese botón genera un pequeño backup incremental, actualiza el plugin y en caso de haber algún problema nos da el aviso de que podemos volver atrás sin problema. Néstor, voy a aprovechar una pregunta acá que ha hecho Melodía García Tejedor, que es muy interesante, y dice que tiene un tema de WordPress que hace 16 meses que no actualiza porque le han inyectado un montón de código CSS a ese tema y que si actualizan el tema se perdería toda esa programación que han realizado. Entonces aquí está un poco en juego el tema de la seguridad de esa web. Estamos hablando de WordPress, ¿no? Entiendo. Estamos hablando de WordPress, sí. Sería lo mismo como tocar el core, como tocar directamente un plugin o un tema. Claro, en el caso concreto de WordPress, y a lo mejor no lo nombré antes, ¿no? Pero es importante que cuando nosotros desarrollamos y hacemos personalizaciones en nuestro sitio, intentemos que todo lo que es el core, todo aquello que depende de otras personas, siempre se mantenga lo más limpio posible, porque en las actualizaciones pasa lo que acaba de decir de esta chica, Melodía Tejedor. Esta chica, este usuario que tiene este problema y que además nos ha pasado muy a menudo. Pero claro, si yo actualizo ahora, ¿pierdo todas las personalizaciones? Pues desgraciadamente sí. Entonces, en este tipo de cosas yo recomendaría que en el caso de WordPress, por ejemplo, tiene en el Codex, tiene un manual de buenas prácticas, entre comillas, de cómo hacer una template o cómo hacer personalizaciones a una template, ¿no? Ya te recomendaría, si puedes, en cuanto puedas, si no lo haces tú, que lo haga un desarrollador que pueda hacerlo, extraer todas esas personalizaciones que tienes y las metas en lo que se llama un tema hijo. El tema hijo lo que hace es coger el tema que tú estás usando, genera una carpeta externa nueva y entonces ahí mete todo lo que son las personalizaciones. Al final lo que hace es todo lo que es personalizado entra por ahí primero, si no está personalizado va al tema padre. O sea que al final lo tienes igual, solo que como lo tienes separado, pues de alguna manera cuando actualizas el tema no tienes ese problema. Entonces, no te puedo dar una solución directa en este sentido. Yo te diría más bien, mi recomendación es que intentes contactar con un desarrollador que te extraiga esos cambios y te los ponga de esa manera y te permita de esa manera también actualizar tu tema, porque claro, si te lo ha inyectado ya es posible que lo puedan volver a hacer en el futuro y al final va a ser un bucle, ¿vale? Yo no sé cuál es tu página, pero puedes tener el problema de que a lo mejor parte de tu información personal, de tus clientes, de tus compras, de lo que estés haciendo, pues esté siendo filtrada a ciberdelincuentes. Exactamente, Melodía. La respuesta es temas hijos. Te lo digo como desarrollador de WordPress. Ahí tú puedes poner todas las personalizaciones que quieres para tu tema web, partiendo de este tema padre, y tú no te tienes que preocupar si ese tema se actualiza porque no va a tocar nada de los cambios que tú hayas realizado. Así que investiga un poco en el Codex acerca de temas hijos. Hay muchísima información en español en diversos blogs también de profesionales aquí en España y no vas a tener problemas. Néstor, para ir cerrando,
el webinar vamos a hablar de, ok, me han hackeado la web, ya tengo el lío en casa, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué hago ahora? Suponiendo de que tenemos backups o no tenemos backups. Claro, lo primero, yo siempre recomiendo que cuando alguien te ha hackeado tu sitio web o lo que sea, es que te pongas en contacto, pero lo primero es con tu hosting provider, con tu desarrollador, perdón, con tu proveedor de hosting, ¿vale? Ellos son los que van a ver si son capaces, a lo mejor, de que es una cosa sencilla o no, que muchas veces puede ser simplemente actualizar tu sistema, en el caso, por ejemplo, de WordPress, Joomla y demás, si la infección está en lo que son los ficheros core, pues simplemente actualizar y ya está. O simplemente restaurar una copia de seguridad a un día que no estaba tu sitio hackeado o infectado y todo perfecto, ¿vale? A partir de ahí, lo normal sería siempre intentar contactar con un profesional de ciberseguridad, que puede ser Sucuri, por ejemplo, y ahí lo que nosotros nos encargamos es pues ya de analizar cada uno de los casos y limpiamos el sitio, lo dejamos todo habilitado, perfectamente funcionando, te quitamos de las listas de las listas negras, de los vendors, ¿no? De las típicas listas negras de los antivirus, de Norton, de McAfee, de Google y demás y tal. La típica pantalla roja, no sé si tengo por aquí la típica pantalla roja que no sé si a alguno de ustedes les habrá pasado alguna vez. Y a ver si la tengo, sí, aquí la tengo. Y al final eso es lo que haría un equipo de un equipo profesional, ¿vale? Trabajando en este sentido. Entonces, una de las primeras cosas es limpiarla, ¿no? O sea, restaurar una copia de seguridad, si eso vale, si eso te vale. Si no te vale porque resulta que no la tienes o porque la tienes muy antigua o porque eso no te soluciona el problema, contactar con una empresa de seguridad. Esa empresa de seguridad te va a limpiar, te va a quitar de listas negras para evitar también que te afecte en tu SEO y demás y tal. Y, por ejemplo, el tema de que sale en Google, ¿no? El tema de spam SEO y demás. Y después, a partir de ahí, mi recomendación siempre es intentar mantener un plugin de seguridad que nosotros recomendamos, evidentemente el de Sucuri, pero también hay otros muy buenos que son complementarios, como puede ser WordFence o iThemes o cualquiera de estos. Y después, sobre todo, también instalar, cosa que es muy importante desde mi punto de vista, y no lo hemos nombrado casi nada, pero instalar un firewall, ¿no? Lo hemos nombrado por encima, pero esto para mí es una de las medidas que más van a proteger tu sitio web, porque al final esto funciona como si fuera un túnel de lavado. Es decir, todo el tráfico entra por este lado, ¿no? Todos los usuarios entran por este lado. Y esto que, en el caso concreto del WAF, ¿no? Del firewall de Sucuri, pues esto es como un túnel de lavado. Al principio entra, se analiza, nosotros tenemos una base de datos actualizada al día prácticamente de las amenazas, de las conexiones maliciosas, de las IP que sabemos que son malas, de los accesos a ficheros que ya sabemos que esos ficheros son maliciosos, los patrones típicos, ya los tenemos todos identificados. Entonces, este túnel de lavado, entre comillas, limpia todas esas conexiones maliciosas y al final lo que al final llega a tu sitio web en sí son las buenas, son, digamos, las peticiones reales, originales, verdaderas e interesadas por tus propios usuarios, no por ciberdelincuentes, ¿vale? Estos, para mí, son las medidas más importantes si ya te han hackeado. Si no te han hackeado, lo primero, buen control de contraseñas, actualizar copias de seguridad, también instalar el firewall, por supuesto, y un plugin de seguridad que te permita, que ya haga tu trabajo, porque muchos de ustedes seguramente, y pasa a mucha gente, no tienen los conocimientos adecuados para saber qué tocar o qué no tocar o qué añadir, lo que hablábamos antes, ¿no? Del HT Access o el tema del... Eso es complicado a veces para la mayoría, la inmensa mayoría de los usuarios. Al final, ¿cuál es la mejor forma de evitarte esto? Pues confiar en las empresas que ya saben. Pues puede ser Sucuri, WordFence o alguna de estas que ya con su propio plugin directamente te dice, oye, soy paranoico de la seguridad, quiero que endurezcas toda la seguridad de mi sitio. Y te hace una serie de medidas que ya están predefinidas. Sí, mucho cuidado con el tema de implementar soluciones directamente en el HT Access, esto de copiar y pegar directamente, porque estamos tocando temas que podrían directamente tirarnos la página abajo en caso de haber un error. Entonces, seguir los pasos que ha dicho Néstor, que luego vamos a poder ver en el webinar, por si no lo habéis visto, y muchísimo cuidado con el código que metamos en tema de servidor o acudir directamente a un profesional o hablar con nuestro proveedor de hosting. Néstor, ¿dónde podemos encontrarte en la web por si queremos acosarte con preguntas de seguridad? Me podéis encontrar tanto en Twitter como, pues no sé, en la página About Me /Farar
¿vale? Ahí me podéis, yo no sé si después lo pondréis por algún lado, pero si no, os lo pongo, bueno, no lo tengo por aquí, pero... P-H-A-R-A-R, Farar. Sí, Te exacto. encontramos con ese nombre de usuario en todas las redes sociales, ¿verdad? Sí, exacto. Es que fue un usuario que creé en su momento, un nombre que creé en su momento cuando... Espera que estoy programando un ataque 12, espera, ahí voy. No, lo voy a poner aquí, lo voy a compartir con ustedes. Farar es como mi alter ego digital, ¿vale? Entonces, todo aquello que... Tu nombre de hacker, ¿no? En el blog te enlazaremos directamente ya a tu perfil de Twitter. Entonces, ya a través de ahí ya te puedo mandar las consultas de seguridad. Claro, me podés encontrar también aquí en About Me. Aquí tenéis abajo de la web, tenéis mis redes. En cualquier caso, en cualquiera de ellas podéis localizar siempre que deseéis preguntarme cualquier cosa o que tengáis alguna... Porque al fin y al cabo en una hora apenas da tiempo a hablar de todo este tipo de temas. Es un tema que da para mucho. Es un tema amplísimo. De hecho, teníamos aquí más o menos un pequeño esquemita, pero es que al final, según lo que hemos ido necesitando, nos lo hemos ido saltando y hemos ido centrándonos en las cosas que al final más interesan también a la audiencia, ¿no? Yo, para quien quiera estar actualizado en temas de seguridad, lo que sí que recomiendo es que se suscriban al blog de nuestros compañeros de Sucuri, porque es referente en materia de seguridad en WordPress, en todas las vulnerabilidades. O sea, la mejor fuente de información. La verdad que sí. Hablando de registrarse también, yo se voy a aprovechar para toda la gente que está viendo el webinar en este momento de que haga un seguimiento al Crowdcast en esta aplicación en la que estamos ahora para poder enterarse de los próximos webinars que vamos a tener en los meses siguientes. Así que dándole al follow a este Crowdcast ya os llegará emails en cada una de las publicaciones que haremos con respecto a los próximos webinars. Néstor, por mi parte no tengo más que preguntarles, ya hemos respondido algunas preguntas de la gente, así que solamente voy a agradecerte por la experiencia que nos has demostrado, las anécdotas y todos los puntos que hemos visto con respecto a la seguridad, y ya te caerán algunas preguntas de la gente también ahí a tus redes sociales. Así que muchísimas gracias por haber participado de este segundo webinar, Néstor. Muchísimas gracias por invitarme y espero haberle sido útil a alguien. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todos los asistentes. Al resto de la gente los invito nuevamente a probar las herramientas gratuitas que tiene GoDaddy Pro para los desarrolladores y diseñadores especializados en WordPress. En GoDaddy es /pro. También darle al follow al Crowdcast para estar al día en los próximos webinars. Y nos veremos el 17 de marzo, donde tendremos un webinar en el que hablaremos un poco sobre WordPress, Internet y el mundo de lo legal, ¿no? Estaremos ahí con una persona especializada y ver también este mundo interesante del cual no sé demasiado, así que tendré que investigar un poco antes de tener la reunión. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias.